106.5. Son las 9:45 y entonces está la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, Muquien, Adriana Sambén, con nosotros. Ella viene a anunciar, hablando de una actividad. De varias cosas. De varias cosas, pero bueno, inicialmente vamos a hablar del 12º Congreso Dominicano de la Historia, en qué consiste este congreso, para que después entonces podamos dispersarnos en otros temas. Buenos días, adelante. No vengan ustedes con su gancho porque lo conozco. Sí, buenos días. Bueno, vengo a hablar de dos cosas fundamentales. Hace poco la Academia lanzó, no es tanto el nuevo portal, porque un portal de página web lo tira cualquiera, sino una biblioteca digital, y que la esperanza es que pueda acceder a la mayor cantidad de personas. Entonces tú puedes, a través de, por ejemplo, en el caso mío, que están todos los libros míos, o la mayoría de mis libros se subieron a la página, tú puedes acceder a los libros a través del portal de la Academia. Qué bien. ¿Viste? Entonces está toda la historia de la Academia. Por supuesto tenemos un canal de YouTube también con las conferencias que se ofrecen los miércoles, porque la Academia tiene que adelantarse y ponerse al ritmo de los tiempos. Un historiador ya no es el viejito que está con los papeles, ¿verdad?, lleno de polilla, sino también que un historiador está al tanto y usa las tecnologías para hacer más fácil el trabajo. Qué bien. Y también democratizar la información. Entonces, Bien, la mayoría de los historiadores estamos en ese proceso, porque hay que iniciar un proceso de cesión de propiedad intelectual para poderlo digitalizar y subirlo a la red. Por ejemplo, ya la familia de Morici nos permitió digitalizar todas las obras de Morici, o sea que no hay que tenerlas en físico, sino que van a estar accesibles en nuestra página. Todas mis obras están ya digitalizadas. En la página. Claro. O sea, Lili, Sí, allá. si no están todos, están, pero ya yo firmé para que se firmara. De los libros de Fran Moya, también. Los libros de Bernardo Vega, también. ¿Es Y la gratuito? composición social de voz. Claro que es gratuito. Y la composición social de voz, ¿podría estar ahí? ¿Estará? Estamos, Las obras de Don Juan completas. las obras de Don Juan completas, estamos en proceso de búsqueda de la autorización. Oye, Pero ya, por ejemplo, hemos qué ido... palo. Eso Es garantizado. Palo, La y además, fundación. por ejemplo, las conferencias se están grabando y se suben a la red. O sea que la función de esa página no es solamente una función de difusión de actividades, sino que es una biblioteca virtual que queremos que sea la más completa en a cualquier nivel momento histórico. en su casa. Centinela de la Ahora Frontera. ahora la Julio, Academia el va a tener Centinela de la que- Frontera está también, porque Perdón, no te oí. el Centinela de la Frontera. Bueno, está, no, porque o estamos en algunos proceso los de trabajos digitalización, el de doctor Balaguer. digitalización, y estamos tratando de buscar la mayor cantidad de obras, pero también los permisos, porque no se pueden subir ninguna claro, obra sin claro, permiso. Academia Dominicana de la Historia. Y el Congreso, ¿cómo quién? Entonces ahora vamos al Congreso. Ok. Hace muchos años, hace 30, todo lo mío, te lo he dicho hace 30. Hace 30 años, José Checheco comenzó con los Congresos Dominicanos de la Historia cuando él era director del museo. Creo que él celebró 2, pasó del museo a la comisión, a otra posición en el gobierno, que era la comisión del sesquicentenario. No. Y asumió la dirección del Congreso, del museo, doña Vilma Benzo de Ferrer. Doña Vilma, ella era como la mamá de los historiadores, porque te daba tu boche y te decía, mira, ven a participar. Y ya tú sabes, o sea, doña Vilma no te preguntaba, doña Vilma te daba un mandato y nosotros como buenos discípulos de ella lo asumíamos. Doña Vilma realizó 8 congresos y le vamos a dedicar el 12º Congreso Dominicano de la Historia a doña Vilma Benzo de Ferrer. Hace tiempo que no se hacían congresos y nosotros lo estamos tratando de lanzar de nuevo por todo lo alto. En este congreso
vienen grandes historiadores, un tema importante sobre el siglo XVII, porque aquí en la República Dominicana la gente que cree que sabe de historia solamente habla del siglo XIX o de Trujillo. Pero el siglo XVII es de los siglos más desconocidos, incluso de los historiadores dominicanos, muy pocos conocen el siglo XVII. Desconocidos, dice. De los más desconocidos. desconocidos. Yo, Muquien, Adriana San, no me atrevo a dar una ponencia sobre el siglo XVII. Oye, eso. ¿Por qué? Porque el siglo XVII... Bueno, si usted yo no se lo atreve. conozco. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿A qué se deberá eso? a mí, bueno, en particular, a mí nunca me ha gustado la historia colonial. Se ríen conmigo muchísimo porque yo odio la historia colonial. Yo odio eso, o sea, no me gusta. Yo he trabajado siglo XIX, siglo XVIII, pero nunca, yo no he llegado hasta el siglo XVII. Siglo XVII aquí, en este país, conoce a Amadeo Julián, que para mí es uno de los grandes especialistas, Genaro Rodríguez, que es dominicano, aunque no vive aquí, está en Sevilla, Raimundo González ha trabajado parte, Bernal, Gran Caribe, Economía Política y Sociedad. Va a ser los días 15, 16 y 17 de noviembre en la Pucamaima. El 15 es la inauguración, el 16 tenemos todo el día y el viernes terminamos a las 3 de la tarde. ¿Abierto al público? Abierto al público, pedimos una mínima contribución, porque le vamos a dar hasta la comida, y pedimos al público en general 1,000 pesos por los 3 días, no es mucho. No, y excelente. simplemente para cubrir los costos, hemos conseguido donaciones, porque los historiadores somos especiales, por eso yo tengo el sombrero también. ¿Quién? Entonces pasemos del siglo XVII al siglo XXI, por favor, me gustaría conocer. Entonces empecemos la ronda, empezamos contigo. Pero yo le tengo una pregunta sobre este tema. Yo nada más, es que Okay, Julio le tenía una pregunta sobre este tema. Yo voy para este siglo, ahora. Ok, pero pero yo le tengo una pregunta del 17. Yo quiero el 19. 19. Pero antes de eso, El 18. déjeme agradecer a los patrocinadores, Sí. porque la verdad, si la academia ha podido hacer ese portal, si la academia ha podido hacer este congreso, es porque, no sé, si es que tenemos buena relación, no yo, todos, porque no he sido yo la única, porque gracias a Dios yo creo en el consenso y en el trabajo de equipo. Ha habido apoyo del sector empresarial. Qué bueno. Ok, Qué bueno. vamos Sí. con mi pregunta. No, pero ¿cuál es bueno decir? Sí, ¿Quiénes mira, están patrocinando por ejemplo, esto? Porque- el portal, Sí, porque eso ha sido un trabajo de 2 años, lo financió, no el grupo Vicini, Juan Vicini. Juan. Y quien hizo Ay, mi toda madre. la parte logística Ya yo vi. fue el ¿Qué tú insinúas? Que ahí no se va a poder escribir nada malo de Juan Michel. No, pero es que No, eso no es lo puede que, decir que eso. recoge la historia. Eso le- Pero ¿Por qué lo financió? Oye a la pero historiadora, acá, oye a la alguien tiene que historiadora. financiarlo y él está Discúlpame, correcto por él. yo he Ya hablé tenido ella. la mayoría de mis libros. Pero yo digo, han oye, sido Muquien, financiados. Muquien, ¿tú Oye, crees que tú vas a poner La luz. ahí Pero lo que don Juan La pensó luz. de Juan Michel? Oye su pero tú leíste- testimonio. pero tú Oye leíste, su tú testimonio. leíste la biografía de Báez, de Muquien. Y me lo financió. ¿de quién? Y El padre Juan de la Vicini la corrupción financió. dominicana. pero léete la biografía de Báez, y la biografía de Báez la financió Banita. Buenaventura Báez es el padre de la corrupción léete, dominicana. Esa es tu perspectiva. bueno, O no es así, pero si te Muquien. lees, Patrocinio pero si te lees el libro, te va a leer un libro muy crítico sobre la figura de Báez. Bueno, Eso pero es dice eso. eso, que es el papá de la Es corrupción. crítico, pero objetivo. La luz. Claro, El tatarabuelo Tú de la tienes corrupción. padre, Señores, señores, vamos Lo a que ver pasa qué es que pasa. el Los padres historiador de la está corrupción tan ahora. apasionado como Vamos, Yo no, vamos. sin pasión no hay nada, mi hija. Oye, El que Muquien. dio piedra no Ella se no ha ok, podido pero- hablar. Sí, adelante. Sí, Muquien. Tú le ibas a decir Te algo. voy a decir, como un día le dije yo a Dios lo Nadie tenga en su habla gloria, mal de Juan a un Michel, programa, Juan a un Michel programa no se de puede televisión decir, que me invitaron y no Juan me dejaron Michel hablar. No, yo no dije, sé. Oiga, Tú no sabes. esperamos que tú vengas la próxima vez. Bueno, si me Bueno. dejan hablar, yo vengo. Si Ok, no, no vengo. ok, bueno, señores, miren, Ahorita lo digo. vamos a agotar una ronda. Tú tenías una inquietud, Ok, como vamos dice, a ver, que tú pero te vas. él en ese sentido la cambio. Bueno, pero como tú quieras, No, hazla como tú como quieras, tú pero quieras. lo único que No tiene que importa, escuchar la voy a respuesta. hacerla. Haga la Escucha pregunta, respuesta. sí, porque no déjale hablar. El problema Amable, es tú que Pregúntalo, no solamente pregunta lo que tú hablar. quieras, pero escucha Vamos la a ver. respuesta. Entonces, las otras gente que también ha financiado, Sí. Vamos a ver, las otras ah, gente que han financiado. que han ¿cuáles son? financiado, yo tengo a el grupo de Celso Marrancini, me ha financiado para el Congreso, ha financiado Manuel García Arévalo,
que de la academia, Bueno. pero financiado. Eduardo Tejera nos ha ayudado. La oficina tuya, ponla por... La deberían José Lalu. ayudarnos también a la academia. De los fondos. Y el Grupo Popular. Qué bueno. El José, Grupo Popular. José, la inquietud, por Gente favor. que Va- cree vamos, en el señora, país. aprovechemos el tiempo. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta muy Sí. bien, San. ¿Qué cosa es? Yo vine como presidenta de la academia. Ok. Sí, sí, sí. Yo digo recurrentemente y reiteradamente que el proyecto progresista nunca ha gobernado República Dominicana más de 2 años. Que el pensamiento ideológico atrasado y conservador ha dirigido este país 170 años. ¿Eso es así o usted como historiadora piensa que no? Y por No. eso es que somos pobres. Si tú no yo lo he escrito incluso en artículos. Ok. Y está en un artículo que publiqué en la revista Estudios Sociales. Y en el libro, por eso sobre que Luis somos Francisco pobres. Espaillat y el también. libro de Espaillat lo planteo, pero ¿qué dice? con Sí. respecto al siglo XIX, yo he planteado lo siguiente, mi tesis es la siguiente. Los movimientos liberales han podido ser triunfadores cuando han tenido alianzas con sectores conservadores. Y una vez se alían, han tenido que dejar el poder porque el sector conservador Se los traga. Se los traga. Así No es. utiliza esa palabra, pero Por eso sí. Leonel se alió con Balaguer. No, por eso somos En pobres. su momento. Entonces, Por eso somos pobres. cuando No, somos yo pobres tenía por la la mala columna en el gestión que se ha periódico El tenido aquí. Siglo, en ese tiempo, Chile es y se rico. firmó se firmó el Pacto Patriótico, yo escribí un artículo que los peledeístas me quisieron matar, que se llamaba De Alianzas y Fracasos. ¿Tú recuerdas ese artículo? Lo conversamos en Lo conversa en un programa, y tú exactamente. desarrollaste la Cuando pregunta tú que te voy tenías a, plan- que te voy a hacer exactamente, otra sí. vez. Sí. Entonces, sí lo he planteado. Yo pienso que ahora no prima la ideología. Que no. No. ¿Cómo va a ser? No. Ahora mismo Negocio. los Es partidos correcto. políticos no están caracterizados por posiciones ideológicas, En absoluto. sino que tienen un pragmatismo doloroso. El pragmatismo es una ideología. Bueno, Anibelka. Ya, yo estaba- Bueno, había ella hecho que una tenía una pregunta. pregunta sobre lo primero que ella estaba diciendo. Sí. María Elena estaba No, primero. la Ok, verdad Marilena, que entonces, está bien. la he variado un poco, pero pero sería Geomar, el colega Geomar García, nos utiliza y dice, hay una cantidad de mujeres importantes en el mundo de la historia dominicana que permite realmente dar una visión femenina a los acontecimientos históricos. Es Geomar es que le manda a hacer esa pregunta. Y yo le pregunto sobre qué tan justa, por decirlo de alguna manera, es la historia planteándonos el papel, el rol de Juan Pablo Duarte. Dos cosas. Yo creo que hay que hacer nacer a la mujer en el discurso de la historia, pero estoy en contra del discurso feminista per se, tratando de destacar las mujeres, porque sí, porque son mujeres. Y en Yo oposición. nunca voy a defender una mujer que haya asumido posiciones que van en contra de mis principios, por el hecho de ser mujer. Y a veces el movimiento feminista se enaltece de eso. Yo tengo un conflicto interno como mujer en el sentido de que a veces la historia se construye con los datos y en el dato no aparece la figura de la mujer. Y a veces entonces muchas de las historiadoras feministas obligan Rebuscan mucho. donde no aparece. Y yo le digo, yo tengo ese conflicto interno y mira que defiendo a la mujer y defiendo las posiciones de las mujeres a través de la historia. En este año di un discurso en el Ministerio de la Mujer a propósito de la conmemoración del voto femenino en el congreso que se realizó, y yo hacía esa observación con el caso de Abigail Mejía. O sea, Abigail Mejía, por el hecho de votar a la mujer, se alió a Trujillo. Entonces, Para yo lograr lo el planteo voto. ahí como una crítica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender a Abigail Mejía per se porque es mujer, porque era brillante, pero se alió e incluso fue funcionaria de él, o sea, participó en la estructura trujillista. Entonces, ahí tengo mis inquietudes y mis cuestionamientos. Bien, Juan pasando Pablo Agradezco al Duarte. amigo que me ha dejado hablar. Juan Pablo Duarte. ¿Cómo Juan quién? Pablo Pasando Duarte. al Moquín. siglo. Había pasó preguntado sobre faltó Duarte. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Torcieron como... Con Duarte,
Yo creo que con el proceso que se llevó a cabo hace unos años sobre Duarte, se ha reivindicado la figura de Duarte. Y yo siempre lo he dicho, yo lo he planteado como un Quijote humano, y lo puedes ver en mi libro sobre Ulises Francisco Espaillá, donde yo hablo de los Quijotes humanos, de los seres que por ser éticos no triunfaron, con el triunfo como se ve en el pragmatismo político, en la política. Pobrecito. Marilena. ¿Cómo describirías Pablo, y como tú. historiadora y con la sensibilidad que la escritora la deja salir y la expresa en los artículos semanales, en los periódicos, el momento actual, pensando en tus nietos, que luego lean un libro de historia y puedan describir? ¿Cómo describiría este momento actual, tomando en cuenta los asesinatos que hemos visto relacionados casos de corrupción? Hoy SOE, SEA, ahora ONSA, y lo que está pasando con nuestros partidos, nuestros líderes. Historia del presente, como quién sabe. La historia nunca puede ser del presente. Ahora va a hablar la ciudadana, porque la historia siempre es del pasado. Sí, pero recuerda aquel libro de Dalton con ese título. Sí, Historia del presente. Historia Sí, del yo sé. presente. Bueno, yo pienso que estamos en un momento de grandes incertidumbres y desesperanza, pero en cada momento aparecen siempre espacios para la esperanza, porque nunca es más oscuro cuando va a amanecer. Y pienso que las sociedades buscan necesariamente salidas que a veces son dolorosas, difíciles, pero creo que es un momento triste, penoso lo que estamos viviendo, donde no se respeta la institucionalidad y donde lo que hemos visto es asalto al poder, con muy escasas excepciones. La gente no asume sus funciones públicas como un servicio, sino para su servicio. Y eso es muy doloroso. Me preocupa la delincuencia, como todos nosotros. Todos nosotros hemos sido objeto de delincuencia, menor o mayor, en mayor o menor medida. El 62% ha sido víctima directa o indirecta de un A mí acto de misma, a mí me inseguridad. asaltaron y me robaron unos lentes así. 62. Y ni cuenta me di. En un motor. Mejor, Todos mejor los que así. estamos aquí a alguien le han robado en algún Sí. momento. A En todos algún los momento. que estamos Pablo. Entonces, yo creo que Y más de una es un momento de desesperanza. Pero como yo soy positiva, yo siempre me aferraré a la esperanza. Y te voy a decir algo, ahora que mi hermano Pensé murió, que era primero fue revolucionario y después se convirtió en un demócrata de lo más convencido, porque él siempre decía, la sociedad tiene que haber siempre una llama por la esperanza. Y yo creo que nosotros tenemos que enarbolar esa llama por la esperanza. Muy bien, una vez yo conversando con uno de los hombres más ricos del país, él me dijo, tú recuerdas, tú sabes, lo tienes en la memoria, el nombre de los 3 hombres más ricos del siglo XIX, de los primeros años del siglo XX. No. Pero tú sí recuerdas a Espaillat. Entonces, esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo pensando en el país, pero también en la historia de la familia. Así es, así es. Entonces, esto de los Quijotes humanos, hay que decir que pasarán los años y Espaillat siempre estará ahí. Vos siempre estará ahí, Peña, Duarte, por supuesto. Y mientras tanto, pasarán, sin saber que pasaron, muchísima gente que llegará presidente de la República y la historia se los va a comer. Entonces, a veces ser derrotado es la mejor manera de vencer a lo lejos, con el paso de los años. Pero Pasa que la lógica del pragmatismo son perdedores. Pero la lógica del pragmatismo, el triunfador es aquel que puede hacer uso del poder o abuso del poder. No uso, abuso del poder. Sí. Pero la pregunta es un poco en la continuación. Creo que es fundamental que le saquemos el jugo a Muquien, porque el asunto viene en que los liberales nunca han gobernado, sobre todo y no lo han hecho porque para poder gobernar se alían con los sectores conservadores y, lo que es más triste, se convierten ellos en los conservadores. O sea, el PLD se alió al balaguerismo y se trataba entonces de traer los balagueristas al pensamiento de Bosch. ¿Qué pasó en la Realpolitik?
que el PLD, cáspita me he golpeado, descubrió que con las reglas pragmáticas, clientelistas, asistencialistas y otras cosas del balaguerismo, se ganaban las elecciones más fácil a corto tiempo que con Juan Bosch. La explicación que tú puedes dar de por qué las derrotas reiteradas de los liberales, por qué siempre gobiernan los conservadores, aunque ganen los liberales como en el 78 o en el 96. Bien. Mira, yo escribí un artículo donde yo decía, qué malo a veces es ser historiador, porque los grandes momentos de luz después se han convertido en dramas y tragedias. Tú tienes la revolución haitiana, que fue motivada por el abuso que tenían a los sectores esclavos, y después en qué paró la revolución haitiana y en qué ha parado Haití. Tú tienes el caso de la revolución bolchevique. Tú quieres qué cosa más hermosa en contra de los zar. ¿Y qué paró eso? Hermosa, le cortaron la cabeza. No, pero hermosa, antes. pero después en qué paró. Sí, sí. Tenemos un Stalin. O la francesa. O la revolución francesa. antes de- También ¿En qué terminó? le cortaban la Ok. cabeza. Eso es Entonces- hermoso después del tiempo. Pero no, Eso es no, espantoso. lo que le está diciendo. eso es lo que estoy momentos diciendo. de luces, que Momentos de luego- luces. Tú tienes un Emmanuel Siege en el siglo XVIII que abogaba por la libertad, del poder del pueblo, para que el pueblo, la libertad y la fraternidad. Y lo que menos hubo fue fraternidad. Y lo contrario. Y ni libertad hubo tampoco. Ni libertad hubo porque Haití tampoco. quedó Entonces, enganchado ese es en una el deuda gran que no paga drama. aún. Ese es el gran drama de Una la mentira. Como se historia. dice en televisión. Sí. Ese es el gran drama de la historia. Julio, Dice yo tengo una Voltaire. pregunta. No, pero adicional. Dice Voltaire, ya te han hecho varios, yo no he preguntado No ninguna. he preguntado ninguna. Voltaire decía que Sí. aborrezco la tiranía, no quisiera ninguna, pero puesto a escoger la de uno o la de una turba, escogería la de uno. Porque un tirano tiene algún momento de sensatez, una turba jamás. Muchas veces nosotros observamos que en este... Yo soy todo lo contrario a Voltaire. Decía Norberto Bobbio, que yo viví enamorada de él hasta que vi su cara. Y nada más me gustó su idea. Yo viví enamorada de Norberto Bobbio y lo vi, yo dije, ay padre, ¿cómo yo me enamoré de Norberto? Norberto Bobbio El decía, poder de la palabra. Sí, qué bien escribía ese hombre. Norberto Bobbio decía, yo soy de esa generación que ha perdido la esperanza, pero la peor de todas las democracias es preferible a la mejor de cualesquiera de las Pero dictaduras. él no ha hablado... Oye, ahí, No, porque es que... ay, 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 ¿Cuál era? Nada más que no hay te acuerdas de contradicción. eso. Venga, No, perdóname, porque yo no he hecho mi pregunta. Ah, la No, pregunta yo- entonces. Discúlpame, yo a la yo pregunta. tuve a Voltaire. No, no, pero vamos a Voltaire, que Perdóname, vamos con la él no habló pregunta. él no habló de democracia. Sí, sí. Él habló de tiranías, Pero- una o tiranía otra. Ok. Es decir, que no hay contradicción. La ni vínculo. pregunta. Mi pregunta es esta. Nosotros tenemos una historia de elecciones. Es decir, aquí hay gente que cree que la democracia son los procesos electorales. Incluso, sin importar si son transparentes o no, el método que se utiliza para alcanzar el poder o no. Eso, ni las personas que caen. Es decir, si cae una persona, es decir, los medios que yo utilizo para ascender al poder son poco importantes. Todo lo que fue la tiranía pasada, nosotros lo hemos eliminado, incluyendo cosas que pudieron ser positivas. Veo que España, por ejemplo, cosas que eran positivas de la tiranía franquista, la conserva. E incluso los chinos, Deng Xiaoping, cuando se quiso atacar a la figura de Mao, decía, no, porque si lo atacamos, todo esto se derrumba. Pero uno en ¿No un polo y otro entiende en otro. usted que muchas veces nosotros, Franco con Mao. intentando caminar, es decir, conducir al país luego de la tiranía a este nuevo modelo de desorden que hemos aplicado, borramos varias cosas que tenía el régimen anterior que pudieron institucionalizarse y ser positivas para el funcionamiento de la sociedad? Ok. Estamos locos. Mira, de Ella ahí está no va a hablar la confundida. historiadora, sino la... Usted está la- confundido. La ciudadana, porque No, no, vamos a... No, decía La Lao Tse, que no hay nadie tan malo que no haga una buena acción.
ni nadie tan bueno que no se equivoque nunca. Correcto. Lo que significa es que yo eso no me implica que no voy a reconocer algunos elementos que permitieron desarrollo, lo que sea, a costa de la libertad de algunas dictaduras. El milagro chileno se hizo bajo Pinochet, Exacto. pero no voy a defender el Milagro régimen. económico. El milagro económico, Sí. y fue aplicando un modelo neoliberal Porque con Pinochet tenía un concepto liberal de la y economía. Trujillo, Era un no puedo monstruo. negar también A que ver, Trujillo utilizó la sustitución de importaciones, que era lo que estaba en boga en ese momento, la teoría cepaliana, para desarrollar la industria, como una manera de equilibrar la relación campo-ciudad. Ahora bien, eso no implica que en algún momento yo vaya a defender ninguna dictadura. No puedo. Carga Porque ideológica, viola sí. un principio fundamental de mis creencias y de mis principios. Melton. No, yo voy No a tosa, venir- oíste. ¿Eh? No tosa. No. Sí. Yo no me toso cuando mencionan a Balaguer a los 12 años. Voy al terreno. Ya vamos a acabar. Usted puede explicar, porque yo creo que usted tiene un concepto sobre el feminismo que se practica aquí en la República Dominicana. ¿Por qué es cada vez más los feminicidios en la República Dominicana? ¿Será por el nuevo comportamiento de las mujeres o ese liberalismo? ¿O porque realmente no hay instituciones que puedan parar eso? Mira, según mi cuñada, que trabaja en la Fiscalía de Santiago investigando feminicidio, lo que se ha hecho es más visible. ¿Más? Visible. Ok. No es que ha aumentado el número, se ha aumentado el número que se conoce públicamente, porque el feminicidio ha sido una práctica consuetudinaria de la historia dominicana y de la historia social. Recuerde que antes del 94 no era un delito segmentado aparte, ni siquiera. Y entonces ha sido la ley de protección, la ley 2497, si no me 97, sí. la 2497, la que ha hecho visible esos procesos y la que las mujeres han podido expresar y tienen un amparo legal para expresar esos procesos. Esa es mi opinión. Bueno. Y así las feministas que han trabajado el tema, pues yo no lo he trabajado, así lo reconozco. Le voy a hacer una pregunta. No estamos de acuerdo, pero está bien. Hay otras causas. La mujer era doméstica, ahora no. Ay. Pero es otra cosa. Mire, Exacto. en abril de este año, en la cordillera septentrional, por ahí entre Cabrera, San Francisco de Macorís y siguiendo hacia el norte, encontraron una garrapata que tiene 15 millones de años. La encontraron atrapada en una... pero es literal. No, la encontraron, claro que sí. No, ¿Y qué tamaño tenía? Una garrapata atrapada en una gota de ámbar de resina. Ahora. Esa garrapata adentro tenía dos tipos de sangre, la de ella y la del animal que ella estaba chupando cuando se la quitó de encima y quedó atrapada en una gota de resina. Tiene 15 millones de años. ¿Eso es historia o no es historia? Claro, Es historia. sí. Entonces, Pero, porque hay la historia, nosotros creemos que la historia es solamente política y económica. Y el gran aporte de la Escuela de los Anales fue que la vida, en sentido general, y la vida cotidiana es historia. Entonces, Entonces, a don partir Claudio de- Sánchez Albornoz decía, todo es historia y nada más que ¿a partir historia. de cuándo debemos empezar a contar la historia de la vida? Allá tú vas lo mismo. De lo Qué cosa tan grande. Tú me has hecho esa pregunta de diferente manera cada vez que vengo aquí. Porque yo soy coherente. Sí, Bueno. Parece que su respuesta no le ha dejado ¿A partir satisfecho. de dónde tenemos que empezar a contar? Muy buena pregunta, pero la historia es la historia humana. Ahora, si tú quieres ver la geología Exactamente. como auxiliar de la historia, sí tiene que verse Entonces, la antes de historia antes. humana, ¿a partir de dónde se debe empezar a Cuando contar? apareció el ser humano, O sea, hace 3 millones de años. cuando apareció el primer... Bueno,
Hace 3 millones de años, 3.5. Antes de evolucionar. Bueno, Ella te dice gracias. cuando apareció el ser humano. Gracias. Es que no hay como Gracias. acuerdo de cuando número de años lo agrega. Gracias a Mukien San por esta oportunidad, ¿no? Muy interesante. De responder tantas. La próxima tantas vez que yo inquietudes. venga, si él me vuelve a hacer la pregunta. Y la antropología es la que estudia Yo no soy esto. antropóloga. Ella es Gracias. historiadora, Estás es la muy sociedad bella, de lo que estudia con la tu cabello historia. blanco y tu sombrero. Estás El preciosa. sombrero es por el frío, porque está muy húmedo. Y entonces eso me protege mis problemas pulmonares. Pero nada, hay que Gracias. ponerse. Debemos ser Bueno. anti-haitianos. Cambio y fuera. Ya, ya.